Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba, y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. En este pasaje del día de hoy, el Señor nos habla muy claramente y sin rodeos de 2 fuerzas que están en lucha en este mundo: la fuerza del bien y la fuerza del mal. El demonio no es ni una fábula ni una leyenda, como algunos para su propia desgracia así lo creen. Los que aseguran que el demonio no existe, viven y mueren perdidos en sus abismos. Incoherentemente, algunos que se dicen cristianos se molestan si se habla de este tema, mientras que Jesús por su parte nos advierte tantas veces de este peligro en su Evangelio. Su existencia real ha sido siempre enseñada por la Iglesia Católica en su magisterio ordinario. No es coincidencia que el Papa Francisco hable con frecuencia sobre la realidad de Satanás, del demonio. En una de sus pocas veces que el Papa Francisco se ha reunido con el Papa emérito Benedicto XVI, fue para colocar en los jardines del Vaticano una imagen de San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, que nos ayuda en nuestras batallas contra Satanás. Ese día dijo el Papa Francisco: el mal ha sido vencido. El acusador ha sido desenmascarado, su cabeza aplastada, porque la salvación se realizó de una vez para siempre en la sangre de Cristo. Dios es más fuerte, su victoria y su salvación se ofrece a todo ser humano. Y el pasado 29 de septiembre, el Papa nuevamente nos ha pedido que retomemos el rezo del Santo Rosario y la oración a San Miguel Arcángel, que había promulgado en 1886 el Papa León XIII. ¿Para qué nos invita a esto el Papa Francisco? Para que tanto la Virgen Santísima, nuestra Madre, como San Miguel Arcángel protejan a la Iglesia del demonio en estos tiempos de crisis que estamos atravesando. En resumen, desmentir la existencia del demonio es negar la revelación divina.
es contradecir a Jesús, que hoy en su Evangelio nos advierte sobre nuestro enemigo y sus tácticas, y es oponerse a lo que dice el Papa y lo que enseña la Iglesia. ¿Qué es lo que pretende el demonio al tentarnos? El mal espíritu, sabiéndose perdido y derrotado, lo que busca es conquistar nuestras almas para alejarnos del amor de Dios, y así renunciemos a la salvación que Jesús nos compró con su sangre preciosa, para que no vayamos al cielo. Por ello, con muchas mentiras y engaños, nos seduce, haciéndonos toda clase de falsas promesas, como lo hizo con Adán y Eva. Así nos va apartando del amor de Dios, poco a poco. Nos ata, nos volvemos sus esclavos, nos ensucia, nos degrada, nos humilla, nos destroza espiritualmente y nos hunde en la hipocresía, el cinismo, el engaño, el pecado, los vicios, las adicciones, el miedo, toda clase de maldad, el egoísmo, la ira, la soberbia, la vanidad, el orgullo y un interminable etcétera, etcétera. Él es el padre de toda mentira y de todo engaño, el príncipe de las tinieblas, que vaga por este mundo buscando almas ingenuas que se dejen arrastrar, el que divide, el que roba, el que mata, no respeta a nadie y es capaz de hacer cualquier cosa. Entre más ingenuos o arrogantes seamos, mejor para él. En el texto que meditamos hoy, escuchamos con mucho dolor cómo aquellas gentes malvadas, en lugar de maravillarse por los prodigios que hacía Jesús, le han calumniado y han blasfemado. Cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». El demonio es capaz de conseguirlo todo cuando le damos cabida. Incluso consigue que algunos lleguen a proferir blasfemias y calumnias contra el Santo y Poderoso, contra el Hijo de Dios Jesucristo. Una de las mayores miserias que puede padecer el ser humano es llegar a ser incomprendido y ser despreciado tan solo por hacer el bien. Jesús, al asumir nuestra condición humana por amor, conoció esa clase de indigencia. A él se le acusó ingratamente de ser un destructor del reino de Dios. Se le acusó de estar del lado de Satanás. ¡Qué blasfemia! En aquellas bocas estaba hablando el mismo Satanás que intentaba desprestigiar a Jesús, demonizando sus buenas obras y así destruir su plan evangelizador y proyecto de salvación. La acusación es dura y es terriblemente ofensiva. Es sencillamente insoportable que alguien haya tenido el valor de injuriar así a Jesús. Pero eso es lo que hace el demonio cuando le damos cabida. A eso nos lleva, a ponernos incluso en contra de Jesús y de su obra. Él nos engaña de un modo tan sutil y envolvente que terminamos creyendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Tenemos que estar muy atentos. Hoy en día vemos a nuestra sociedad tan perdida y tan confundida, viviendo con una escala de falsos valores humanos, llamando malo a lo bueno y llamando bueno a lo que es malo, incorrecto o dañino. Las tres grandes mentiras con que tiene engañado a nuestro mundo hoy en día Satanás son: primer mentira, que Dios no existe.
Entonces resulta que muchos que fueron cristianos, educados por sus padres en la fe cristiana, ahora profesa que son ateos, porque alguien que se cree muy sabio les convenció con teorías y argumentos humanos y falaces que Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces no hay que amarlo, ni obedecerlo, ni honrarlo. Y esto es precisamente lo que quiere el demonio, que no creamos en Dios, para así establecer Él su reinado de caos y oscuridad en la tierra. Sabemos con gran tristeza que en Colombia existe hace algunos años la iglesia de Satanás, con su templo y sus ritos. Si seguimos insistiendo en alejarnos de Dios, su misericordia podría agotarse y porque nos ama tanto, corregirnos fuertemente como Él lo sabe hacer. Segunda mentira, que Él, Satanás, tampoco existe. Muchos, incluso religiosos, aseguran que el diablo no existe, que tan solo se trata de una leyenda medieval que inventó la Iglesia para asustar a los fieles. La pregunta es, si el diablo no existe, ¿con quién debatió Jesús en el desierto? Mientras la gente crea que el demonio no existe, el mal puede trabajar a sus anchas, pues nadie lucha contra quien se supone no existe. Tercer mentira, que podemos ser como dioses. Muchos han comenzado a vivir una vida condenada desde ya al fracaso, porque ellos han hecho de sí mismos sus propios dioses. Cada quien determina qué es pecado, qué no es pecado. Cada quien se inventa su propia manera de entender y de vivir la fe. Cada quien con su propia ideología y su modo de interpretar la vida. Entonces, tenemos, por ejemplo, personas que creen que tienen el derecho sagrado sobre la vida de decidir si un bebé que está por nacer vive o muere, o de hacer experimentos en los laboratorios con vidas humanas, o de programar suicidios asistidos, por ejemplo. De todo esto es lo que el Señor Jesús nos previene y nos advierte. Hay dos fuerzas espirituales combatiendo en este mundo, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Solo hay dos posiciones, pero solo hay un Señor, un solo Señor. O somos o no somos. Nadie puede servir a dos señores. O estás con uno o estás con el otro. Pero no puedes servir a los dos. O sirves al bien o sirves al mal. Es necesario tomar partido. Lo ha dicho muy claro Jesús. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. O estás de parte de Jesús, el Señor de la vida eterna, o estás de parte de Satanás, Señor de la muerte y de la destrucción. O trabajas con el Señor Jesús, construyendo su reino, el reino de Dios, que es un reino de amor, de alegría, de justicia, de perdón y paz. O desparramas con el príncipe de este mundo, sembrando odio y dolor, envidia, tristeza, y esparciendo el mal donde quiera que vayas. O estás de parte de Jesús, el amo y Señor del universo, quien vive y reina por los siglos eternos, y ha conseguido por su sangre preciosa nuestra salvación. O estás de parte de Satanás, que es un desgraciado perdedor. Cada quien decide de qué lado quiere estar. Para eso Dios nos ha concedido el don de la libertad,
para que libre y voluntariamente optemos por estar con Él o vivir sin Él. Cuando optamos por vivir en Cristo e iniciamos nuestro camino de conversión, debemos de permanecer siempre alertas en oración constante y con la lámpara de la fe bien encendida, porque Satanás siempre intentará recuperar lo que él cree que le pertenece. Dice Jesús: cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí, y hacen que la situación final de aquel hombre resulte peor que la de antes. Aprendamos a escarmentar en cabeza ajena. Veamos cómo tristemente acaban siempre mal los conversos que se echan a dormir en los laureles. Muchos viven una experiencia de conversión, pero no oran, no se alimentan de la palabra de Dios, no ponen en práctica el Evangelio, y no quieren escuchar y no quieren luchar contra las tentaciones y las insidias del demonio, y pronto se dejan arrastrar nuevamente a la oscuridad. No nos hagamos los inocentes, porque estamos más que advertidos. Podemos limpiar el corazón en un cursillo de cristiandad, en una jornada de vida cristiana, en un retiro o en una confesión. Pero si no nos dejamos habitar y regir por el Espíritu Santo, tarde o temprano nos habitará nuevamente el mal espíritu. Por eso debemos de pedir todos los días, a cada instante, al Señor Jesús, que nos conceda el don de su Espíritu Santo, y Él nos lo concederá. Tenemos armas poderosas para vencer al mal: la fuerza del Espíritu de Dios, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, la oración continua, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, el Santo Rosario, la dirección espiritual, las buenas obras. Recordemos que al mal se le vence haciendo el bien. Decidamos cada día ser más buenos aún. El pasado 29 de septiembre, el Papa Francisco nos invitaba a rezar el Santo Rosario y la oración de San Miguel Arcángel todos los días. No tomemos a la ligera estas recomendaciones. No hagamos caso omiso. El Papa sabe por qué nos está pidiendo esto. Que el Señor nos dé la fortaleza y la valentía para hacer lo que haya que hacer con tal de seguir a Jesús, y que su amor nos envuelva y nos libre siempre de todo mal. Por eso vamos a orar. Ayúdanos, Señor Jesús, para que en medio de esta lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, siempre optemos por el bien, que seamos siempre buenos. Danos lucidez para distinguir entre lo bueno, lo que pertenece al Padre Celestial, lo que es propio del reino de Dios, y lo que es malo, lo que nos hace esclavos y nos lleva a la perdición y a la muerte. Líbranos de llamar malo a lo que es bueno, y ver como bueno lo que bien sabemos que es malo. No permitas que el demonio entre en nuestras vidas con sus sutilezas, con sus máscaras, engaños y mentiras. Permítenos descubrirlo siempre a tiempo.
Danos el don del discernimiento y la sabiduría. Capacítanos para repeler sus muchas artimañas. Danos humildad, sencillez de corazón, para no caer en sus garras, en sus trampas. Aparta de nosotros la soberbia, la ira, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la envidia, los celos, la lujuria, la calumnia y la mentira. Purifícanos, lávanos, límpianos y mándanos ir a ti, Señor. Haznos instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu alegría y de tu bondad. Envía a tus ángeles, Señor, a cuidarnos y protegernos. Nos encomendamos al amoroso cuidado de la Virgen María y de todos los santos. Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen bendita y gloriosa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Líbranos de las acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el divino poder a Satanás al infierno, con todos sus ángeles apóstatas que vagan por el mundo, buscando la perdición de las almas. Ánimo, hermanos y hermanas. El mal ha sido vencido por Cristo en la cruz, y es con Cristo Jesús que seremos más que vencedores. Amén, amén y amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.